se ha dicho, hoy día vamos a hablar de la infección por Bartonella Genselae. ¿Mm? Cuando yo ingresé a la universidad en los años de pregrado, nunca recibí una clase sobre Bartonella Genselae. Si alguna vez encontré la palabra enfermedad por Bartonella Genselae o por arañazo de gato, fue de casualidad revisando un poco de la literatura. En el, durante el residentado, no Sí, recuerdo haber visto siquiera un paciente con infección por Bartonella Genselae. De repente lo sabía, pero ni lo vi ni me enteré. En el SERUMS tampoco. Al ingresar al Hospital Daniel Alcides Carrión en el Callao, digamos que recién en los últimos 10 años estamos viendo bastante infección por Bartonella Genselae. No sé por qué razón, tal vez aumentaron los gatos, tal vez tenemos más conocimientos y más facilidad para reconocerlos, pero las cosas se están dando así. La historia de la Bartonella Genselae, la historia escrita, empieza con el doctor Parinó, un oftalmólogo, que reconoció, que reportó 3 niños que tenían una enfermedad, una conjuntivitis granulomatosa. Y este doctor Parinó asoció la enfermedad a contacto con animales, no a gatos, simplemente a contacto con animales. Manipulación, arañazos en cara, en ojo, etc. Tiempo después, le pusieron a la enfermedad el nombre del doctor Parinó, síndrome óculo-glandular de Parinó. Más o menos en 1930 y tantos, ¿no? El doctor Debré reportó 15 casos de fiebre y adenopatías asociadas al gato, a arañazo de gato. Ahí ya empezó a consolidarse un poco más los conocimientos de la enfermedad. Poco tiempo después establecieron una relación entre la conjuntivitis granulomatosa, ¿no?, con la enfermedad por arañazo de gato. Dijeron, tal vez la misma bacteria sea o el mismo microorganismo sea el responsable de la enfermedad. En 1983, no sé mucho, yo ingresé a la universidad en el año 80. En 1983 recién identifican a un bacilo gram negativo en ganglios. No le habían puesto nombre todavía. En 1985, una técnica en microbiología recolecta varias muestras de pacientes que habían estado enfermos en relación con enfermedad por arañazo de gato. Entre comillas, había habido una epidemia en Estados Unidos. Y esas muestras fueron utilizadas después por investigadores y descubrieron a una bacteria que fue denominada Rochilimaea genselae. El nombre Rochilimaea viene de un brasileño llamado Rocha Lima. Tiempo después aíslan a una bacteria llamada Fipea felix y dijeron, ya tenemos a la bacteria. Esta es, pero se pelaron, esa no era. Quedó para la historia. En 1990 aislaron a la Rochilimaea y establecieron su relación con el endotelio vascular y con los eritrocitos. En 1993, esta Rochilimaea genselae es reclasificada y le ponen el nombre Bartonella. Bartonella Genselae, en honor a la microbióloga, a la técnica, perdón. Y en los últimos años que ven ustedes ahí, ya se reportan casos en el país. Esto es algo similar. Esta bacteria, la Bartonella Genselae, es una bacteria gram negativa facultativa. Vive en sangre, vive en tejidos, pero también vive en los glóbulos rojos y en el endotelio. Se atrinchera en glóbulos rojos y en el endotelio. Ahora hablaremos un poco de la pulga. La pulga del gato. La pulga del gato es la Tenocefalides felix y esta es la responsable de transmisión. De gato a gato. De gato a humano. Esta pulga transmite la Bartonella Genselae no porque le inyecte la Bartonella al gato o porque le inyecte la Bartonella al humano. Simplemente la pulga se alimenta de la sangre del gato y al mismo tiempo que se alimenta, defeca, y esas heces de la pulga contienen una gran cantidad de Bartonella Genselae. El gato se rasca, el gato se acicala y se lleva la Bartonella, las heces junto con la Bartonella a sus uñas, queda en su pelaje
el gato se lame, la bartonela con las heces pasan a la boca y después de eso viene ya la exposición al humano. La transmisión, como ven ustedes ahí, es por arañazos, pero no solamente por arañazo. La enfermedad por Bartonella genselale puede ser por arañazo, por lamida de gato, por las pulgas. Por las pulgas en relación con lo siguiente. La Bartonella, la pulga del gato, pica a los gatos, pero si no hay gato, va a picar al perro. Y si no hay perro ni gato, va a picar al humano. Si la pulga tiene Bartonella genselale en sus intestinos, va a defecar, luego de picar al humano. En la piel del humano van a quedar las heces con la Bartonella genselale, el humano se toca la piel, se rasca la piel, si hay una lesión cercana, introduce la Bartonella y empieza la enfermedad. Sí, las heces, la pulga del gato defecó cerca al ojo y el humano se toca esa zona y luego se frota el ojo, por ahí empieza el síndrome de óculo glandular de Parinot. La mayoría de gatos que están enfermos con esta Bartonella genselale ni se enteran que están enfermos. Simplemente son portadores asintomáticos. Los perros, como ya se mencionó, ocasionalmente pueden infectarse y ocasionalmente pueden transmitir también la enfermedad. Digamos que los perros son el puente de la transmisión de Bartonella genselale. Algunas veces se reporta este signo, el signo del desayuno, almuerzo y comida. La pulga pica abajo, desayuno en medio, almuerzo y en el último la cena. Eso se ve en algunos pacientes. ¿Qué gatos son los que participan en la transmisión? Usualmente son los gatos cachorros, los más pequeños. Son los gatos pequeños, son los gatos callejeros, los gatos techeros, aquellos que se juntan con otros gatos que tienen la Bartonella genselale y que tienen pulgas. Ellos son los responsables. Estos son las terribles bestias que nos transmiten la Bartonella genselale. ¿Qué hacemos con los gatos enfermos infectados con la Bartonella genselale? ¿Los eliminamos? No. ¿Qué creen que hay que hacer? Eliminar las pulgas. Esa es la solución. Eliminar las pulgas y mantener la distancia. Evitar el contacto cercano, evitar que te arañe, evitar que te lama, etc. Evitar tocar al gato. Esa es la solución. ¿Tratamiento para el gato? Ninguno en particular. ¿Tratamiento para el gato con antibióticos? Algunos lo intentan cuando el gato es propiedad de un inmunosuprimido. De repente ahí. Ahí tienen la pulga alimentándose, defecando, En esas heces de pulga está la Bartonella genselale, la Bartonella genselale entra y se va a los eritrocitos. Y también al endotelio. Bartonella genselale en las heces, hasta en un 100%. Pero también está en la sangre, está en el pelaje, está en las uñas y está en la saliva. El ciclo de infección es de gato a gato a través de la pulga, de gato a perro, de gato a humano, etc. ¿Qué ocurre cuando se desata la infección por Bartonella genselale? Va a haber una reacción necrotizante. Eventualmente esta va a abscedar. La mayoría de veces la infección por Bartonella genselale se manifiesta como enfermedad por arañazo de gato, pero no siempre. Alguna vez tuvimos un paciente que tuvo fiebre, tuvo adenopatía regional, tuvo compromiso hepatoesplénico en relación con microabscesos y la mamá negaba la exposición a gato. El niño negaba la exposición a gato. Y de tanto que le preguntábamos por gato, la mamá dijo, mi vecino tiene gatos. La pregunta inmediata fue, ¿hay pulgas en la casa? Y la mamá dijo, sí. ¿Tiene usted algún animal que sea el portador de las pulgas? La mamá dijo, no. Conclusión, los gatos del vecino bajaban al jardín de la señora, dejaban las pulgas, el niño entró en contacto con las pulgas e hizo la enfermedad. Así que no siempre es por arañazo de gato. La mayoría de veces la forma de presentación es la típica. Y se da en inmunocompetentes.
En muchos pacientes, luego del arañazo de gato, si el caso fue arañazo, aparece una pápula que le llaman pápula de inoculación y pocos días después, pocas semanas después, aparece la enfermedad. Y la enfermedad usualmente se manifiesta con fiebre y una adenopatía regional. Paralelamente va a haber sintomatología inespecífica, cefalea, mialgias, astenia, etcétera, etcétera. Esta adenopatía por Bartonella-Genselae se resuelve luego de varios meses, de 2 a 4 meses, espontáneamente, sin tratamiento, en la mayoría de casos. 90% de casos. Pero hay formas atípicas y eventualmente graves. Las atípicas se dan, por ejemplo, en inmunosuprimidos. Van a ver ustedes la angiomatosis basilar, van a ver endocarditis, que es potencialmente fatal, la peliosis hepática o esplénica, que también es potencialmente fatal. Eventualmente vamos a ver casos de neurobartonelosis. Pero estas formas atípicas componen solamente un 10 a 15% del total de la infección por Bartonella-Genselae. Felizmente. Y la mayoría de veces estas formas atípicas también son autolimitadas. Tenemos los diagnósticos diferenciales en relación con las diferentes expresiones de infección por Bartonella-Genselae. Tenemos acá la exposición a gato. 3 a 10 días después aparece la pápula de inoculación. 1 a 3 semanas después, la fiebre prolongada o la linfadenopatía regional. Eventualmente en algunos pacientes el síndrome óculo-glandular de Parinot y eventualmente los microabscesos en hígado y en vaso. Miren ustedes el porcentaje de incidencia de la adenitis regional, 75-90%. Entre 18 y 60% vamos a encontrar la pápula de inoculación. Fiebre prolongada en 30-50% de pacientes. Microabscesos en 11 a 34% de pacientes. Pero eventualmente vamos a ver casos de osteomielitis, artritis, osteoartritis, neurobartonelosis, retinitis, uveitis y síndrome de óculo glandular de Parinot, todos ellos con mucha menor frecuencia. Aquí tenemos otras expresiones de la infección por Bartonella-Genselae. ¿Ocurren? Sí, pero son de poca frecuencia. Incidencia, otra vez, de adenitis regional, en diferentes localizaciones, fiebre, la pápula de inoculación, el malestar, la fatiga, la anurencia, las mialgias y el resto de expresiones clínicas de la enfermedad por Bartonella-Genselae. Una lámina similar a la anterior. Manifestaciones típicas en casi un 90%, las atípicas casi un 15%. Por lo general, en la mayoría de casos, la literatura dice de que la enfermedad se resuelve espontáneamente y que los antibióticos no serían necesarios. Que la enfermedad se tiende a resolver en 2 a 4 meses. Pero esperar que una familia, que un padre, una madre soporten 4 meses de enfermedad en su hijo, sabiendo que tiene fiebre, malestar, etcétera, 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 es difícil. Los mismos médicos, al darse cuenta de que un niño está enfermo por tanto tiempo, van a entrar también en ansiedad. Eso explica por qué se usan antibióticos. En parte explica el porqué de los antibióticos. La mayoría de veces la infección por Bartonella-Genselae es asintomática o es leve. Y es de corta duración, felizmente. ¿Cuándo usamos antibiótico? ¿Cuándo deberíamos usar antibiótico? Cuando la enfermedad tiende a prolongarse demasiado. El antibiótico por lo general que se utiliza es la citromicina. En los casos complicados, en los casos atípicos, complicados, severos, se tiende a agregar, a combinar antibióticos o a utilizar algunos antibióticos parenterales como la gentamicina. En inmunodeprimidos se utiliza combinaciones de antibióticos y por tiempo prolongado. Doxiciclina, rifampicina, por ejemplo. En casos de endocarditis, la endocarditis puede ser fatal, se tiende a utilizar gentamicina endovenosa.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de infección por Bartonella Genselae? El diagnóstico básicamente es clínico. Es decir, tenemos una enfermedad febril, tenemos adenopatías por lo general, tenemos el cuadro clínico inespecífico, no podemos definir qué infección es, solamente podemos decir cuáles no son, y preguntamos inmediatamente si hay gato en la familia o ha habido exposición a gato. Si ha habido exposición a gato, empezamos a investigar con serología a la Bartonella Genselae. Eso va a tomar sus días. Si tenemos un cuadro, una enfermedad febril con sintomatología inespecífica y sale el dato positivo a exposición a gato, una de las cosas que generalmente hacemos es explorar el abdomen con una ecografía en búsqueda de los microabscesos. Si los encontramos, más puntos para infección por Bartonella Genselae. Y solamente basta eso para decir el tratamiento antibiótico. La tomografía se puede utilizar también, pero ya es mucho más costosa y hay radiación de por medio. Biopsias, sí, se pueden hacer biopsias de ganglio, hay que hacer una coloración de Warting-Starry, pero usualmente tiene sus complicaciones esa coloración. Y su sensibilidad es baja. Dependemos mucho de la serología. Desgraciadamente la serología a través del Instituto Nacional de Salud demora varios días. En nuestros pacientes pasan 5, 7 días o más hasta que llega la serología. Antes de que llegue la serología ya se sospechó de la infección por Bartonella Genselae y el paciente ya está iniciando antibióticos. Tiene fiebre y adenopatía, fiebre prolongada y adenopatías regionales de causa no bien definida, con gato de por medio o así no haya gato, una decisión puede ser cubrir Bartonella Genselae. Es obvio que hay que hacer diagnósticos diferenciales rápidos. La ecografía ya dije que ayuda de por medio. Llega la serología y si la serología es la IgG, que es la mejor para detectar, para confirmar Bartonella Genselae, es mayor de 1/256, tenemos el diagnóstico confirmado de infección por Bartonella Genselae. Títulos más bajos de 256 son discutibles, son dudosos. Tengan presente que la mayoría de personas que muchas personas expuestas a gatos han hecho infecciones inaparentes y tienen serología positiva Bartonella Genselae a títulos bajos, sin tener enfermedad. La IgM no es una buena serología para definir Bartonella Genselae. Tiende a durar muy poco, pero si es positiva, mayor o igual a 1/20, digamos que ayuda también al diagnóstico. La IgG es positiva por muchos años. Pero un título de IgG mayor de 1/56 en un asintomático no significa necesariamente que la persona tiene una infección activa por Bartonella Genselae. Cuando tenemos serologías discutibles, intermedias o relativamente bajas, pero tenemos cuadro clínico sospechoso, podemos repetir esta serología 2 semanas o más después. Si los títulos se incrementan rápidamente, cuadruplican su valor, digamos que eso también apoya el diagnóstico de infección por Bartonella Genselae. Tratamiento para esta infección. La base es la acitromicina. Eventualmente se usa gentamicina. Actualmente el UpToDate no recomienda ya la asociación acitromicina-gentamicina. Hace unos pocos años atrás lo estaba recomendando, pero en estos últimos años, por lo menos en la última revisión del UpToDate, ya salió la gentamicina del tratamiento de infecciones, por ejemplo, por compromiso hepatoesplénico por Bartonella Genselae. Respecto a los corticoides, sí, se han usado corticoides, en particular cuando la enfermedad es febril, es prolongada, el paciente no mejora a pesar de antibióticos, hay algunos médicos que utilizan corticoides, prednisona en particular. Resultados contradictorios. Uso contradictorio. Tengan presente que en relación con infección por Bartonella Genselae, la mayoría de información que tenemos es por reporte de casos. No hay grandes estudios potentes en relación con Bartonella Genselae. Todo es pequeña serie de casos, todo es opinión de expertos, consenso entre los expertos y recomendaciones en ese sentido.
Ah, ¿cuándo usar corticoides? ¿No? Usan los corticoides cuando los casos son graves, cuando hay deterioro rápido, cuando son persistentes, cuando hay complicaciones neurológicas, oculares, cuando hay endocarditis que no responde al tratamiento. Ahí se puede usar corticoides. ¿Mm? En casos de fiebre prolongada también los han usado. Hay reportes sobre eso. Aquí tienen el tratamiento para infección por Bartonella Genselae. ¿Mm? La forma más frecuente de presentación es fiebre y adenitis. Está en la primera línea. Tratamiento, acitromicina. Alternativas, claritromicina y rifampicina. Otra forma que con bastante frecuencia vemos es la enfermedad hepatoesplénica, es decir, el compromiso hepatoesplénico secundario a Bartonella Genselae. Tratamiento según el UpToDate, rifampicina más acitromicina. Los tiempos los tienen a la derecha. Para las formas más leves, 5 días, para las formas intermedias, 7 a 14 días, y cuando, por ejemplo, hay neuroretinitis, de 4 o 6 semanas. Esto es interesante. ¿Son necesarios los antibióticos? Hay discusión al respecto. Se sabe que la enfermedad es, digamos, leve, moderada, tiende a ser prolongada, tiende a durar meses y tiende a resolverse espontáneamente. Así que, ¿se deben usar antibióticos? Algunos dicen sí, otros dicen no. La evidencia, como ya dije, en relación con tratamiento es solamente observacional. La resolución es espontánea, la enfermedad puede durar semanas o meses y la adición de rifampicina se recomienda en casos graves. ¿Por qué? Porque la rifampicina penetra al interior de las células. En formas graves sí hay consenso. Hay que tratar agresivamente y por tiempo prolongado. Y ahora viene lo interesante. Estos son casos. Este fue un caso de un paciente de 18 meses con 8 días de fiebre, con dolor abdominal, hepatoesplenomegalia, microaccesos hepatoesplénicos, adenopatías en el hígado, en el hilio pancreático, había gato positivo y la serología para Bartonella Genselae al inicio es 1 sobre 252. Días después, 1 sobre 2048. Suficiente para reconocer infección por Bartonella Genselae. Tratamiento, gentamicina más rifampicina. Pero la fiebre se tornó persistente. Y como la fiebre persistió, agregaron doxiciclina. En el día 24 y en los días siguientes, el paciente estaba febril. Sale de alta con rifampicina, citromicina, pero luego del alta empeora, reaparece la fiebre y continúan con el tratamiento por tiempo bastante prolongado. Así que estamos viendo ya enfermedad prolongada por Bartonella Genselae, por lo menos en un paciente. Aquí tenemos otro caso de fiebre más compromiso hepatoesplénico en un niño de 3 años. 22 días de fiebre, dolor en flanco izquierdo, esplenomegalia, hubo pápulas, tal vez las pápulas de inoculación, adenopatía axilar, y a los 29 días de fiebre, la IgM para Bartonella Genselae 1 sobre 2024. Le dan gentamicina durante 14 días, la fiebre persiste a pesar de ella, le dan acitromicina por 5 días, en el día 47 sigue teniendo fiebre, ya van 10 días de rifampicina, la serología disminuye, la IgG disminuye, la fiebre continúa y empiezan a agregar nuevos antibióticos, entre ellos la ciprofloxacina. Finalmente acaban dándole prednisona. Les estoy mostrando casos que ocurren, que se dan. La mayoría de veces son casos muy sencillos, son fiebre, adenitis, unos pocos días y la enfermedad empieza a resolverse. Da la impresión de que la enfermedad está respondiendo al antibiótico, pero es que queda la duda si es la evolución natural de la enfermedad en ese paciente o es que en verdad está respondiendo al antibiótico. El médico va a creer que la enfermedad está respondiendo al antibiótico, va a haber un sesgo de confirmación ahí. Como el paciente mejora, va a decir el antibiótico funcionó. Pero a veces nos topamos con este tipo de pacientes. La enfermedad sigue, la fiebre continúa por un montón de días, un montón de semanas, a veces por meses. La sintomatología secundaria continúa, los microaccesos continúan ahí. No parece haber respuesta y empieza la locura del médico.
Empiezan a entrar nuevos antibióticos, combinaciones de antibióticos y el médico se frustra, se frustra y se frustra. Obviamente los padres se tornan ansiosos. En algunos casos se introdujo prednisona y en algunos casos hubo una respuesta aparente a la prednisona, pero queda la duda si es en verdad la prednisona la que resolvió el problema o simplemente fue la evolución natural. Aquí tenemos otro caso de fiebre más compromiso hepatoesplénico. Varón de 4 años, 60 días de fiebre, adenitis submaxilar, hubo exposición a gato, usaron cotrimoxazol, rifampicina, IgG 1/1024, microaccesos hepáticos, la fiebre continúa, la rifampicina continúa, le agregan la citromicina, estamos en el día 84, en el día 24 continúa la fiebre, 84 días de fiebre, en el día 94 de fiebre agregan la prednisona, 4 días después de la prednisona desapareció la fiebre. ¿Qué solucionó el problema? ¿La prednisona? No lo sé. La misma pregunta se hacen los que reportan esto. Aquí tenemos a un paciente de 6 años con 2 años de adenopatías cervicales. 2 años de adenopatías cervicales, no dolorosas. Antes del ingreso, adenitis crónica reactiva en la biopsia y luego de ello fiebre. En los últimos 30 días, fiebre persistente, dolor abdominal, hubo exposición a gato, múltiples ganglios axilares, mediastinales, retroperitoneales, ilíacos e inguinales. El PCR es positivo a Bartonella y le dan gentamicina y ceftriaxona por 2 semanas. Luego acitromicina por 4 meses. Luego de eso, afebrilis en adenopatías. Otro caso de compromiso hepatoesplénico. Mujer de 12 años, 1 mes de adenopatías axilares, dolor abdominal severo, hubo gato de por medio, usaron claritromicina, no hay mejoría, confirman hepatomegalia, microaccesos, IgG para Bartonella elevada, usan doxiciclina más rifampicina, 7 días de tratamiento y la fiebre continúa, hay mayor dolor abdominal, la biopsia arroja hepatitis granulomatosa supurativa, microaccesos hepáticos. Asumen que la fiebre es por Harish-Herxheimer y la fiebre y el dolor abdominal persisten hasta el mes de tratamiento. 4 semanas, descontinúa rifampicina, 6 meses, descontinuación de doxiciclina. Recién ahí los accesos parecen involucionar. Esto es síndrome oculoglandular de Parinot. En el pelaje del gato están las heces de las pulgas, y en las heces la Bartonella. El humano acaricia al gato y con las manos contaminadas se toca los ojos y se desencadena la infección por Bartonella genselae en el ojo. Aquí tenemos un caso de síndrome oculoglandular de Parinot. Tenemos la adenopatía preauricular, tenemos la conjuntivitis granulomatosa, tenemos pequeños abscesos en la región, una dacriocistitis abscedada. Aquí tenemos un caso de síndrome oculoglandular de Parinot, un varón de 13 años con 2 semanas de conjuntivitis, sensación de cuerpo extraño, exposición a gato, edema palpebral, conjuntivitis granulomatosa en párpado superior. 1 semana después, fiebre y lesiones papulares en piel de nariz y párpados. Al mismo tiempo, una adenitis pre- y posauricular. Se hace una biopsia por aspiración y a esta arroja inflamación granulomatosa. Empíricamente, doxiciclina más acitromicina por 6 semanas. No hay mejoría. La IgG sale en 1/128. Hacen una biopsia y encuentran inflamación granulomatosa caseificante. Recibe tratamiento antituberculoso y a los 2 meses recién se evidencia resolución completa. Un caso de infección por Bartonella genselae con compromiso óseo. Son los casos, digamos, de 1, 2, 5% de incidencia. Este es el caso de una mujer de 10 años, 10 días de fiebre, cefalea y mialgias, una pústula en dedo, probablemente la pápula de inoculación, una adenopatía ipsilateral axilar, esplenomegalia, microcesos esplénicos, exposición a gato, acitromicina, 5 días, persiste febril. En el día 9, dolor en trocánter y en hombro, tumoración dolorosa en la 7ª costilla, hacen una gamografía y encuentran evidencias gamográficas de osteomielitis.
La IgG a Bartolomé Genselae salió elevada en 1/256, ¿no? Y finalmente el Wartin-Starry confirma la presencia de Bartonella Genselae. Ciprofloxacina más rifampicina por varios días más. En total, 42 días de fiebre. Ahí tienen la mamografía. Este es otro caso de compromiso óseo en un varón de 13 años con fiebre más 20 días de fiebre más lumbalgia, limitación tóraco-lumbar, problemas para deambular, columna rígida, limitación a la flexión de columna, escoliosis, dolor a palpación de músculos paravertebrales. La mamografía, lesión hiperémica leve en la segunda vértebra lumbar. Biopsia, osteomielitis. Tratamiento, al inicio cefuroxima, luego vancomicina, luego ceftriaxona, luego rifampicina más ciprofloxacina. Microaccesos hepáticos y el Wartin-Starry confirman la Bartonella. Otro síndrome oculoglandular de Parinot, pero en una mujer de 33 años. 4 semanas de conjuntivitis. Luego, parotiditis izquierda dolorosa. Múltiples adenopatías preauriculares, submaxilares, cervical y supraclavicular. Hubo exposición a gato, se confirma la conjuntivitis granulomatosa, adenopatías múltiples, recibe empíricamente amoxicilina, ácido clavulánico más doxiciclina. La tomografía confirma la parotiditis y adenitis cervicales ipsilaterales. Una paciente, una niña, con algo similar tuvimos hace unos pocos meses en el hospital. La conjuntivitis granulomatosa. Estos son criterios de Margilet, que son más o menos los que se mencionó rápidamente. Es el cuadro clínico, es la exposición a gato y es la serología, eventualmente la biopsia. La pápula de inoculación. Adenopatías preauriculares, cervicales. Los microaccesos hepatoesplénicos. Otro caso de parotiditis y adenitis regional en una niña de 10 años. Eso está mal. En un adulto, parotiditis y adenitis regional, secundarios a infección por Bartonella Genselae. Y este caso me llegó hace más o menos una semana. Me lo envió una ex residente del hospital. El asunto es que el niño es un niño de Huánuco, tiene 9 años, fue arañado por gato un mes antes, al mismo tiempo que fue arañado estuvo expuesto a agua contaminada, sufre por mala suerte una contunción en el muslo derecho y tiene un montón de días de fiebre para cuando consulta. 18 días de fiebre más dolor en muslo, también en hombro, adenopatía, no puede sostenerse en pie, investigaron dengue, investigaron tifoidea, brucela, esto salió negativo y empezó la danza de antibióticos. Ampicilina, cefuroxima, luego acitromicina, ceftriaxona, oxacilina, antes que se hospitalice. ¿Por qué usaron todo eso? Porque el niño no mejoraba. Se confirmó un desgarro muscular. Se confirmaron los microaccesos hepatoesplénicos. Hasta ahí ya empieza a oler a Bartonella Genselae. Al mismo tiempo que se empieza a confirmar la Bartonella Genselae, la serología para leptospira sale en 1/400, un título bastante alto. Y además había exposición a agua contaminada, así que asumieron de que había infección por leptospira paralelamente. No le hicieron IgG, solamente IgM y salió 1/20. Sirve para diagnosticar infección por Bartonella Genselae. El título de leptospira se eleva significativamente a 1/800. La CPK siempre fue normal. Para el día 21 de hospitalización sigue febril. El dolor muscular disminuye y empiezan otra vez con ceftriaxona, metronidazol, acitromicina, rifampicina, meropenem, más vancomicina, gentamicina, prednisona, cotrimoxazol. Y el niño siguió con fiebre. No se resolvió el problema. La Bartonella Genselae nos sorprende, es una bacteria muy interesante. Bueno, y eso es todo lo que tenía que decirles en relación con Bartonella Genselae.